Hola, estamos rumbo a Seiza, aeropuerto de Buenos Aires. Ahí están las valijas. Fran, ¿dónde estamos yendo? Estamos yendo a Seiza, que ya en 2 horas sale nuestro vuelo con destino a la ciudad De Madrid. de Madrid, aeropuerto Barajas. Allá vamos. Falta cada vez menos para que arranque la gira. Got me started. Hola a todos, ahora estoy pasando por el free shop. No, parezco una loca filmándome. Y Francisco supuestamente me está esperando por algún lugar, pero no lo estaría encontrando. Fran me dijo, te espero a la salida. Ahí está, ahí lo vemos. Saluda. Ahora te voy a esperar a Francisco. Ya estamos yendo para Madrid. Acá justo salieron unas personas que les está dando vergüenza salir. Y nada, no sé, estoy muy ansiosa, estoy nerviosa, tengo muchos sentimientos encontrados, pero estoy feliz porque arranque esta gira, feliz por estar yendo a Madrid, que es una de las ciudades que más me gustan, y muy contenta. Así que bueno, Madrid, allá vamos y vamos a seguir filmando un poquitito más de este viaje. Para Fran, ¿nos comemos un sándwich? Sí. Fran, ¿vos sabés que yo tengo un canal de YouTube? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Tienes tú él? Muy bien, Fran. Y no era muy difícil, Tini. Ahora sí nos vamos a comprar algo para comer, porque ya estamos a punto de embarcar, ¿o no, Fran? Sí, A 10 ver, minutos. ¿Vos sos parecido a mí o...? A ver. Acá, pero somos los peores, o sea, se dan cuenta, ¿no? Las vueltas que estamos dando. Hola, ¿para comprar un sándwich? Sí. Ahora nos vamos en el avión. Así, Fran, tenés que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quieras que estés. Así que Madrid, allá vamos. Foto. Van a estar al tanto de todo lo que es este viaje hasta que lleguemos. Bueno, si no me duermo todo el vuelo, voy a grabar un poquito también. Pero si no... Buen día. Ay, mi cara de dormida. Y yo me dormí todo el viaje. Estamos a 1 hora de llegar a Madrid. Ahora nos trajeron el desayuno, miren. Vamos por llegar a Madrid, no lo puedo creer. Ángel, saluda. Ángel es una persona de pocas palabras, pero se los presento, él es el seguridad de la gira. ¿No, Ángel? Sí. En realidad es buena onda. Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo. Ángel. ¿Qué? Una sonrisa para la gente. Hola. Estamos acá. Francisco, decí hola. Hola. Oh, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Amo esta ciudad. No hace tanto frío como pensé que iba a ser. La verdad les digo. En este momento estoy yendo a ensayar con los músicos. Tenemos al famoso Panchito acá, poneme la foto. ¡Ting! Tenemos al director musical, Tiggy Goodman, que es un genio. ¡Ting! Pará, Fran, todavía no llegué. Vos sos el último, o sea, imagínate lo que sos. Fran. Y tenemos a Francisco Stuessel, que él va a reemplazar, si alguna de las chicas se siente mal, cantando. Fran, ¿nos querés cantar algo? You're my way. Ahora que lo empezaste, la lejos. Fue un casting muy difícil, la verdad que había muchas chicas y muchos chicos que cantaban muy bien. Me costó. No quedé por ser el hermano de Tini, quedé por el talento que tengo artístico. Así que nada, estoy muy contento. Le mando un beso a mi papá y a mi mamá que siempre soñaron esto. Así que bueno, ustedes ahora entienden por qué lo elegimos. ¡Vénganse! ¡No, Fran! ¡Fran! ¡Hola! ¡Ay, Pachi! ¡Miren! ¡Acá está! ¿Bien y tú? Sí, pueden. Gracias.
Bueno, esta es la sala en donde ensayamos siempre. Uno ve el escenario, todo lo lindo. Pero en realidad, para los ensayos de los shows, Pancho, vos podés venir a comentarle a la gente que siempre se ensaya antes así. Siempre. En estos lugares. Pancho, dale, vos podés. Nada, está bastante bueno, es un lugar más reducido, estamos siempre todos enfrentados, nos estamos mirando. Y estamos acá para corregir absolutamente todo y que después arriba del escenario no tengamos que estar corrigiendo un día antes del show, entonces tenemos muchos ensayos antes. Falta el micrófono de Fran. Sí, no, el mío no sé, ahora ahora lo vamos a mandar a pedir. Espera con producción, chicos, me falta mi micrófono. Que yo les tengo que mostrar esta guitarra, ustedes díganme si no es una masa. Miren. Fran, cuando se filma, hay que hacer silencio. Sorry, chicos. Ahora están por llegar todos los músicos. Vamos a empezar a ensayar todo el show entero, solamente con la música. Bueno, en esta sala de ensayo, sin coreografía, sin nada. Y bueno, Francisco, ven que yo estoy cantando, así, hablando tranquilamente. Ahora va a empezar a sonar la banda y Francisco va a seguir estando así. Oh. Para todos ustedes, ¿vieron? Fran, ahora sí, vamos a grabar y necesitamos total y absoluto silencio, ¿ok? Lo prometido es deuda. ¿Por qué? Porque yo les prometí que iba a hacer un Tini Preguntas nuevo, todo dedicado a mi tour. Y acá estoy, para responderles todas las preguntas que me hicieron. Bueno, algunas, porque la verdad es que la cantidad de preguntas que hacen es increíble. La primera. Pancho, ahí se escucha un susurro de alguien haciendo mate. Pancho, me acaba de decir que no toca hacer ruido, vos haces ruido, no entiendo. Perdón, estaba haciendo un matienzo. Chicos, estamos haciendo algo serio, por favor. Tini. Ustedes se dieron cuenta que yo no soy buena leyendo los twitters que ponen. Soy tinista. ¡Vamos, loco! @imene_lot. Tiene preguntas. Hola Tini, ¿por qué el Got Me Started Tour? ¿Por qué esta canción y no otra? Pero me encanta esta canción. Te amo más que todo. Es una muy buena pregunta. Cuando propusimos este nombre, que se llame Got Me Started, igual que el segundo single que saqué, dijimos, es la mejor idea. Y me encantó, es una de las canciones del disco que más me gustan, que más fuerza tiene. Por eso la arrancamos. La arrancamos. Estoy dormida todavía, por eso decidimos. Inés_33, @Tini Roses. Tini Tessel, tiene preguntas. Can you describe us your outfits for the Got Me Started Tour? Love you. No, es que esto es una... Qué pena que no tengo acá para mostrarles un poquitito de lo que va a ser. Pero no. Creo que ni siquiera se lo imaginen. No saben lo que van a hacer los vestuarios. @Tini Love. Es así. ¿Tu familia te va a acompañar en toda tu gira? Bueno, acá tengo el primer acá. Señor, me va a acompañar en toda la gira, ¿o no? ¿No es así? Correcto, señorita. Él es integrante de mi familia, Francisco Stuessel, pero sí, mis papás claramente van a venir. También, bueno, a mis amigas y mejores amigas también las considero como mi familia y van a venir a visitarme también, ya estoy organizando. Estoy muy feliz ahora de que vengan a acompañarme una vez más. Tini preguntas, Max Tinista, ¿will there be a special guest on your tour? Bueno, sí, van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas, pero como las sorpresas no se cuentan antes de que sucedan, no lo puedo contar. Pero se van a encontrar con muchas sorpresas y el show va a ser muy pero muy emotivo. Is there a new album or something else who gets ready after your tour? Sí, claro que estamos pensando ya en un segundo álbum, estamos pensando en ideas y todo, pero no puedo confirmar nada, ni fecha, ni cuándo, ni nada. Porque ustedes son ansiosas y ansiosos y quieren saber todo ya. No se puede. No, la producción que hay acá es una cosa. La gente me mira de afuera y dice, ¿qué le pasa a esta loca? Muy rico. Les quería contar que Pancho es el mejor matero del mundo. Fran, vení a probar, mirá. Yo tomo mate. Probalo. ¿Qué es esa cara? @Fans Club Oficial, pero no dice Fans Club Oficial, dice FCO_French Tini. ¿Cuál es la canción que más quieres cantar en el concierto? Qué buena pregunta, ¿no? ¡Ah! ¡No sé! Fran, ¿cuál es la que más querés? Got Me Started, ¿no? Don't cry. Don't cry for me, don't cry for me, oh no, 'cause I know where I'm going, so don't cry for me. Temón.
Bueno, hemos terminado con las Tini preguntas. Les quiero agradecer por cada pregunta que me mandaron. Les quiero contar algo que es muy importante y es que todos los viernes vamos a estar sacando videos del backstage de Got Me Started Tour, del back de absolutamente todo. Así que tienen que estar bien atentas a mi canal de YouTube porque todos los viernes va a salir un nuevo video sobre Got Me Started Tour. Así que no se lo pierdan. Decirle chao a la gente. Decirles que se suscriban. Suscríbanse al canal de Tini, suscríbanse al mío también, que voy a estar sacando en los próximos meses, donde voy a estar grabando todo lo que son mis covers. No, porque yo quiero aclarar que todos los que le creyeron a mi hermano es mentira. Porque la gente de verdad te... No, porque la gente te cree, Fran. Y bueno, y ahora les voy a tocar un poco... Paren, de vuelta, que no me salió tan bien. De vuelta. Chao. Yeah, we can't stop once we get started.